aquí nosotros tenemos aquí lo que hace falta son imágenes, ¿no? Pero se van a comprender que las imágenes de los virus y de las bacterias, sobre todo las bacterias, porque ahora del virus, imágenes hay por montones, esa imagen de una corona radiada, etcétera, mil cosas que están hablando, ¿no? Bueno, entonces, hablaremos un poquito de qué es una bacteria. En biología, un virus, primero le pondremos de dónde viene el nombre de virus, porque es un nombrecito medio raro, ¿no es cierto? Entonces, viene del latín llamados virus, que es toxina o veneno. Quiere decir que los primeros investigadores le han puesto ese nombre debido a que era una toxina o un veneno que estaban ingresando en su organismo capaz de producir una enfermedad. Es un agente infeccioso microscópico. Esta es una característica especial que tienen los virus, es que son microscópicos. Por lo tanto, nosotros requerimos, para poderlos examinar, ni siquiera los microscopios ópticos, sino microscopios electrónicos. De otra forma, no los observamos. Quiere decir que nuestro medio es un poco difícil que se puedan ver a los virus. ¿Por qué? Porque yo no sé qué institución en nuestro medio posee un microscopio electrónico, ¿sí? Es un capital especial. Entonces, centros especializados de otros países tienen de pronto sus microscopios electrónicos. Entonces, con esto se puede determinar la presencia de un virus, sacarles fotos, etc. Muy bien. Una característica fundamental y que desde ahora, y por favor les voy a rogar que lo tomen en cuenta cuando hablamos de virus, son acelulares. ¿Qué significa eso? Que estos virus solo se pueden replicar en otra célula. Ellos no se replican. O sea, solitos no se replican. Solitos tienen su carga viral, o sea, su ADN, o ARN, la materia genética, y algunos componentes proteicos, nada más, nada más. Pero con eso es suficiente para ellos. Por eso es que para subsistir los virus requieren de otras células. Ya vamos a ver esas características. Solo pueden multiplicarse dentro de las células de otros organismos. El estudio de los virus es un nombre de virología, que es una rama de la microbiología. ¿Por qué microbiología? Porque son seres microscópicos. Entonces, están bien catalogados en un tipo de seres vivos, digamos, pero no completos. Por favor, seres vivos incompletos. Ya. Incapaz de vida independiente, de tal forma que los virus, tenemos que sacarnos de la idea de que el virus puede estar en la naturaleza suelto por mucho tiempo. Quiere decir que una vez que es emitido, por ejemplo, con la tos, con el aire que respiramos, con la tos, ¿no es cierto? Ese virus puede flotar, si ustedes quieren, con esas gotitas que salen muchas veces, que no las vemos, y que pueden llegar a 2 metros, por ejemplo. Se sabe que las gotitas de flujo pueden llegar hasta 2 metros de distancia. Entonces, ahí sí va a llegar el virus, hasta donde lleguen esas gotitas, o contaminando el aire. Pero después de eso, se pierden. Entonces, ahora, ¿qué se está diciendo? Y después vamos a pasar a analizar qué está pasando con el coronavirus. Pero en general, de los virus decimos esto. ¿Listo? Se han aislado virus de plantas superiores, de algas, de hongos, bacterias, protozoas. En todas partes, en todos otros seres vivos, se han encontrado virus especiales, no todos los virus. O sea que no vamos a pensar, ¿no es cierto?, que el coronavirus, por ejemplo, va a meterse a, vamos a decir, a los anfibios,
va a meterse a los hongos, a protozoarios, no, sino son virus de especie. Muy bien, ya está. Estructura. Los virus son una clase de agentes infecciosos en los que se pueden distinguir ordinariamente por su tamaño pequeño, primera característica, por su parasitismo intracelular obligado, que es decir, que para subsistir tienen que estar metidos en una célula. Quiere decir que el momento que entra a nuestro organismo tiene que meterse a una célula. Y lo que hace, una vez, ya vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Lo que hace el virus al introducirse en una célula, la gobierna la célula. Esa célula deja de trabajar para el organismo que pertenece. Empieza a trabajar para el virus. Mire qué terrible. Entonces, que veremos esto del parasitismo intracelular obligado. Es un parásito. Digamos, tenemos el concepto de parásito, ¿verdad? Entonces, aquel, vamos a decir, que se mete en otro para vivir a costa de este hasta exterminarlo. Muy bien. Es lo mismo que hacen los virus. Ahora, se dice que los virus, y esto va a ver usted que van a ver ustedes que no está bien determinado, es decir, hay no dudas, sino que a veces podríamos presentar o podemos ver claramente dos partes, otras veces tres partes. Entonces, por eso dice aquí, miren, se componen de dos o tres partes. ¿Listo? Y como está hablando de tres, entonces veremos las tres partes de cualquier virus. Primero, su material genético, que porta la información hereditaria fundamental, tiene que tener entonces su material genético. Y el material genético puede ser ADN o ARN. Coronavirus, ARN. Otros virus pueden ser que tengan ADN. O sea, esa doble cadena, ya hemos visto la anterior clase, esa doble cadena corresponde entonces a esa molécula bicatenaria que se llama ADN. En cambio, ARN es una sola, es una estructura monocatenaria. Sin embargo, con esta sola estructura ya puede meterse a una célula. Qué interesante, qué interesante. Después, ¿qué más tiene? Una cubierta proteínica que se llama cápside. Todos los virus tienen una proteína que se llama cápside, que lo encierran al ARN, por ejemplo, si fuera el coronavirus. Entonces está protegido por una proteína. Y algunos también pueden encontrarse una bicapa lipídica que los rodea cuando se encuentran fuera de la célula, denominada envoltura viral o envoltura vírica. Muy bien. Quisiera, por favor, para que no sea una tarde poco productiva, que no se entienda esto, quisiera, por favor, su participación. Voy a tomarlos en cuenta. ¿Listo? Entonces, haremos según nuestra lista. ¿Listo? Entonces, Aguilar, Samira, Belén. Señorita Aguilar, ¿qué hemos, vamos a decir, comprendido esta tarde? ¿Qué partes había tenido un virus? En este caso, tres partes. Estamos señalando tres partes. ¿Cuáles son las tres partes? Esta pregunta que estoy haciendo a la señorita Samira, es una pregunta que es para todos. Por lo tanto, si no me contesta la señorita Samira, voy a pasar inmediatamente a la siguiente persona y así sucesivamente, porque me interesa que vayamos siguiendo el ritmo de lo que estamos avanzando y comprendiendo. Las partes importantes las vamos a repetir, no todo lo que viene acá. Por eso que lo estoy haciendo repetir, porque esta parte es importante. Entonces, ¿qué elementos tiene, señorita Aguilar? Sí, su material genético, una cubierta proteica y una bicapa lipídica que se denomina envoltura vírica. ¿Qué más tiene en cuanto a la cubierta proteica? ¿Qué nombre recibe esa cubierta proteica, señorita? Se llama
cápside. Muy bien, excelente, excelente. Esa cubierta proteica se llama cápside. En el virus del coronavirus está constituida por esos como clavos que ustedes han debido observar, esas saliencias, esa estructura que le da la apariencia de ser una corona, ¿no es cierto? Con sus formaciones que van saliendo. Toda corona, ¿no es cierto? Tiene unas saliencias, ¿no es cierto? Y que le dan su característica especial. Entonces, a eso se llama la cápside. En general en los virus, pero vamos a ver que el coronavirus tiene una denominación especial. Muy bien, gracias, señorita. Está muy bien, su participación está bien. Seguiremos adelante. Entonces, ¿qué más decimos? Pero la propiedad distintiva de los virus es su organización estructural y su composición genómica simple. Esencialmente, la estructura de los virus está conformada por dos tipos de macromoléculas, el ácido nucleico y las proteínas. Claro, las proteínas nucleares, o sea, el ADN o ARN, y las proteínas. No tiene más. Esto es lo más importante del virus. ¿Entiendes? Con estos dos elementos el virus está tranquilo. Entonces esas proteínas, por ejemplo la cápside, le sirve para pegarse a otras células. Lo mismo que esos como clavos que tiene el coronavirus, le sirve para anclarse, para quedarse en una célula. Es lo que le permite agarrarse de una célula y a través de, se va a meter en la célula misma, en la célula que ha tomado en cuenta, y a partir de ahí el virus gobierna la célula, la domina, se multiplica dentro de esta célula y entonces va a llegar un momento que se va a reventar esta célula, que está llena ya de virus y van a salir los virus para contaminar a otras células. Y así sucesivamente. Entrando uno, miren cómo hay este proceso de multiplicación. Todo porque se ha metido a células, ¿no? Entonces ahí está el detalle. Ojalá comprendamos esto. El ácido nucleico es la estructura química fundamental en la que contiene un solo tipo de ácido nucleico, que puede ser ARN o ADN. Los únicos virus en la naturaleza, es decir, los únicos organismos en la naturaleza cuyo genoma está constituido solo por ARN, corresponde a los virus. Quiere decir que solo los virus pueden subsistir o pueden estar presentes en la naturaleza con solo ARN. Los otros tipos de seres vivos tienen ADN. El ARN es una partícula que sale del núcleo, se va al nucleolo y empieza a desempeñar su función. Pero los virus, con su ARN, no necesitan más. Con eso codifican lo que les interesa y nada más. ¿Qué les interesa? Formar más virus. Nada más. Y seguir, vamos a decir, metiéndose en otra célula, porque solitos no pueden sobrevivir. Tienen que estar dentro de una célula. Seguiremos adelante. Lo estoy repitiendo varias veces. Seguramente están tomando en cuenta. No se ha podido demostrar que un virus pueda por sí solo tomar, utilizar o almacenar energía química. Miren qué diferencia más macanuda para diferenciar. Los virus solitos no toman, no utilizan, no almacenan energía. ¿Cierto? Por ejemplo, energía química compatible con la respiración celular. Y tampoco pueden sintetizar proteínas. Solitos no sintetizan proteínas. Tienen que meterse en otra célula. ¿Por qué? Porque en esa otra célula encuentran todo. Tienen organelas la célula, ¿no es cierto? El virus no tiene. ¿Qué organelas? A ver, ¿quién se anima a decirme qué organelas? A ver, ¿qué organelas le servirían al virus? A ver, ¿quién me puede decir? Alarcón, Camila. Señorita Alarcón. A ver, ayúdeme usted. Si le hago esta pregunta, ¿usted qué respondería? Señorita Alarcón.
Parece difícil la pregunta, pero no, no es. Lisa, ¿me podría volver a repetir la pregunta? Con todo gusto, señorita. Le estamos preguntando, ¿qué partículas le servirán al entrar a una célula? El virus al entrar, ¿qué partículas de esa nueva célula le va a servir? ¿Para qué? Para tomar, para utilizar, para almacenar energía, para tener energía, para duplicarse, todo. ¿Qué le va a servir? A ver, ¿qué partículas cree usted? ¿Proteínas? Claro, no. El virus tiene su proteína. Pero ya, le voy a aceptar proteínas. Pero ¿dónde va a formar proteínas? ¿Cuáles serían las organelas? Eso es lo que me interesa. Ha entrado a una célula que es completa. A ver si van entendiendo la cosa. Yo quisiera que tomen en cuenta lo que estamos diciendo. Está entrando a una célula, ¿no es cierto? Y en esta célula encuentra todo. Es como cuando entra alguien a una fábrica, ¿no? Y en la fábrica ya está instalada, tiene todo. Lo único que tiene que hacer es dar órdenes. Y entonces dice, a ver, los que producen, me voy a inventar, los que producen puertas, empiecen a producir puertas. Los que producen ventanas, produzcan ventanas. Los que producen techos, produzcan techos. Y así sucesivamente, ¿me entiende? Órdenes, el que da las órdenes. Ahora, en este caso, el virus entra y ¿qué organelas las va a hacer trabajar para el virus? ¿Se anima usted a decirme alguna organela? Por ejemplo, usted ha citado proteínas. ¿Qué organelas son las encargadas de producir proteínas dentro de cualquier célula? ¿Cómo es, señorita? ¿Nada? Tal vez el retículo endoplasmático. Siga, señorita, lo está haciendo excelente. Ahora, ¿cuál de los retículos? Retículo endoplasmático, ¿qué? Póngale el término final. Retículo endoplasmático, rugoso. ¿Por qué rugoso? Porque tiene los ribosomas. Entonces, en el retículo endoplasmático están pegados los ribosomas, por eso se llama retículo endoplasmático rugoso para producir proteínas. En cambio, el retículo endoplasmático liso produce lípidos. Ahí está la gran diferencia. ¿Cuánto no me gustaría que se acuerden de estas cosas? Ustedes ya han llevado esto en biología, seguramente en colegio. Muy bien. Entonces, a ver, señorita, repítamelo necesito para que todos grabemos dónde está entonces la producción que puede justificar que el virus se meta y empiece haga trabajar a qué organela lo va a hacer trabajar, señorita. Al retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Y del retículo endoplasmático rugoso, ¿cuál es el elemento que produce proteínas? Los ¿Ribosomas? Ahora sí. Y entonces, grabe usted esto. Los ribosomas están pegados al retículo, pero también hay ribosomas sueltos en el citoplasma de las células. De tal forma que este virus puede hacer trabajar al retículo endoplasmático rugoso y también a los ribosomas que están ahí. Y como tiene las órdenes, porque usted va a comprender que los ribosomas, ¿saben de dónde están recibiendo las órdenes? Del núcleo, sí, está bien. ¿Pero en qué forma viene? Viene en forma de ARN. ¿Qué tiene el virus? Por ejemplo, el coronavirus, señorita, ¿qué tiene? Ayúdeme, rapidito. ARN. ARN. Y este ARN es el que sale del núcleo en cualquier célula para ir al ribosoma. Y el ribosoma recibe la orden de producir proteínas. En este caso, no va a producir más que proteínas para el núcleo, para el virus, nada más. Un tipo de proteínas. ¿Cuáles son esas proteínas? La llamada cápside.
No le interesa al virus ninguna otra cosa. ¿Me entiendes? Para formar otro virus, otros virus. ¿Me entiendes? Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Por eso que es tan grave el problema de las virosis. ¿Por qué? Porque se dedican a destruir las células del organismo. ¿Pero por qué? Porque las llevan vamos a decir, a volver esclavas a las células que toman hasta que revientan estas células. Y que al reventar, ¿qué van a liberar? Muchos virus, muchos virus. Ojalá se me esté entendiendo. Muy bien. La estructura simple de los virus determina que para su multiplicación sean absolutamente dependientes de un huésped. Y así surge el nombre de parasitismo absoluto. Entonces, rápidamente viene la pregunta. Por favor, ayúdenme. Entonces, señorita Fanny, señorita Arcos Fanny, Aquí estoy, profe. por favor. Entonces, ¿en qué consiste el parasitismo absoluto? ¿Qué entiende usted de parasitismo absoluto? Que los virus tienen un parasitismo absoluto. Sí, lo que usted explica un poco, que estaban formados netamente por ARN y que también ellos lo que hacen es coger las células, introducirse dentro y las hacen trabajar obligándolas a producir una proteína llamada capside. Y cuando terminan esta función, entonces ellas vienen y lo que hacen es que hacen explotar la célula. Y en el momento en que explota, se dividen en otros virus que comienzan así mismo a tomar diferentes tipos de células hasta hacer el mismo trabajo. Muy Entonces, bien, yo creo que de ahí, pero hay una cosita. dígame. Parasitismo absoluto, ¿qué significará? Que no van a vivir solos, no pueden vivir solos. ¿De qué necesitan para vivir? Necesitan para vivir la célula, meterse Muy dentro de la bien, célula. otras células. ¿Me entienden? Para subsistir y multiplicarse, necesitan otras células. Muy bien, señorita. Eso es parasitismo absoluto de los virus, que necesitan de otras células para multiplicarse, para sobrevivir. Muy bien. Entonces ya tenemos bien clara la cosa. ¿Qué más dice aquí? Los virus se miden en milímetros o nanómetros, y algunos incluso en Armstrongs. ¿Qué es un Armstrong? 10.000 veces menores que lo que corresponde a un nanómetro. Nanómetro es la milésima parte de la micra. Miren qué medidas. Por eso les iba diciendo que solo se pueden observar a estos virus con el microscopio electrónico, ni siquiera el microscopio óptico. No sirve. No se hagan, cuidado, les digan, no, voy a llevar una muestra para que en el laboratorio X vean con el microscopio si tengo o no tengo virus. No hay tal, no hay tal. Lo único que hacen es ver reacciones de inmunología para saber si es positivo o negativo con respecto a un virus. No hay más. Entonces, en nuestro medio no hay microscopios electrónicos. Listo, lo dejaremos ahí. Forma de replicación. En una célula infectada se sintetiza gran cantidad de moléculas nuevas del ácido nucleico genómico que lo infectó, por lo cual los virus aseguran su continuidad genética. Ahí está. Quiere decir que si este virus que ha entrado con ARN va a dominar al núcleo, lo va a dominar al núcleo, y el núcleo lo único que va a ordenar es que se forme más ARN, nada más. Y entonces el núcleo queda, vamos a decir, como una especie de cautivo, un preso, ¿no es cierto?, donde ya no tiene función. La única función que tiene es producir los componentes del virus. Si el virus es ADN, puro ADN. Si el virus es ARN, ese núcleo va a trabajar produciendo ARN. Punto. Y así sigue subsistiendo el virus, solamente con esa orden que se ha introducido
a la nueva célula, ¿me entiendes? Y va a formar nuevos virus, nada más. Ahora, otro componente fundamental son las proteínas estructurales y sus funciones. Estas se siguen sintetizando en la célula infectada bajo órdenes del virus. Ya lo hemos dicho eso, ¿no es cierto? Ahora, cada virus tiene un método distinto de transmisión. Quiere decir que para entrarse al organismo, ¿no es cierto?, de cualquier ser vivo, entonces ha de tomar, vamos a decir, vehículos, o sea, cómo transmitir. Entonces, por ejemplo, dice aquí, los rinovirus y coronavirus se propagan por el aire a través de los estornudos y la tos. Muy importante, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos que usar, ¿no es cierto?, el barbijo, por eso. Porque nadie está libre de tener un acceso de tos en algún momento. En una pequeña partícula que esté por ahí saliendo, que esté entrando, inmediatamente nos viene como defensa, tos, y esa tos sale impulsando ahí partículas de repente virales y las lleva 2 metros de distancia y está contaminando. Y hemos dicho que, por ejemplo, cuando entra, ya se sabe, el coronavirus, empieza a anidar en la garganta, en toda la mucosa que existe en la garganta, y allá se debe producir miles de virus, miles. Y entonces un estornudo, una tos, salen violentamente contaminando todo el medio. Por eso es que hay gente que no entiende esta cosa que es tan importante, de cuidarse y de cuidar a los demás. No podemos ser egoístas, ¿entiendes? Si nosotros estamos sanos, por la gracia del Señor. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros estamos sanos, tenemos que cuidar a los otros que también estén sanos. Si nosotros nos protegemos, no va a entrar el virus, nosotros no vamos a contaminar a otros. Y para eso tenemos que usar el barbijo. No hay más. ¿Qué más tenemos que hacer? Lavarnos las manitos. ¿Por qué? Porque si el virus ha salido ese minuto y usted se agarra de alguna superficie, sí, puede tomar un poquito de vamos a decir, de esas gotitas que han salido y con virus. Se queda en su manito, tiene un periodo de vida todavía, agarra algún comestible, saca adentro, usted le está haciendo el favor al virus, está metiendo a su organismo, olvídese. Porque el virus no es tan selectivo, este virus no es selectivo. Si bien entra primero a los pulmones es por la vía respiratoria, pero no es selectivo, puede entrar por la vía digestiva perfectamente, por la vía ocular, los ojitos. Por eso incluso lo ideal, ¿saben qué sería? Que tenga barbijo y que tenga esos lentes que están cubiertos hasta las partes laterales, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque las mucosas también son vehículos para el virus. Muy bien. ¿Qué más dice? La vía fecal oral. Algunos virus están metidos en las heces, entonces mejor lavarse bien siempre las manos. Alimentos con agua contaminados. Hay algunos tipos de virus que están en el agua. Es decir, la suerte, la bendición es que los coronavirus no están en el agua. Entonces nos podemos estar lavando las manitos, todo con las aguas que vienen en la pilita y no pasa nada, ¿sí? Los rotavirus se extienden a menudo por contacto directo con niños infectados y otros mediante vectores. A ver, por favor. A ver, Jorge Luis. A ver, tú, por favor, Jorge, ¿qué entiendes por vectores? Y dame un ejemplito de un vector. ¿Te animas? Perdón, licenciado, no lo pude escuchar. Eso es. Tienen que estar atentos. Bueno, en todo caso, escucha la pregunta. Muchos virus, dice, se contraen y se transmiten mediante vectores. ¿Qué ya tienes de un vector? Una línea, una flecha. Bueno. Pero más que eso, en cuanto a transmisión de una enfermedad, tú no
no te vas a enfermar, ¿no es cierto?, de que alguien te ha disparado un flechazo, sino el vehículo. ¿Cuál sería el vehículo? Aquí hemos visto que hay varios vehículos. Algunos entran, como hemos relatado aquí, mediante los estornudos y la tos, pero hay otros mediante, vamos a decir, vectores. ¿Qué sería un vector? ¿Qué sería un vector? Nada. Vamos a tener otra oportunidad, Eric. Vamos a ver otra oportunidad. Ferrufino Catherine. Señorita Ferrufino. Elise, buenas tardes. Elise, Sí, no, pero ¿pasó mi sí, nombre? no, espera. Escarzo. Espinosa, sí, Espinosa, pero te cuento que no te he llamado porque estás ausente. No, yo le Ya, hice, mi apellido es Escarzo, no, está bien, perfecto, Escas. Pero ya pensando quieres, que me ha saltado. ya, perfecto, quieres contestar, adelante, adelante. Eh, Dale, con, Escas. con respecto a la palabra ¿Qué sería un vector, ¿verdad? vector? ¿Qué sería un vector? Un vector tal vez sería, como en el texto mencionan, ¿no? Que el coronavirus entra por los pulmones, ¿no? Los virus, Sí, todo pero un eso. vector Ahora, no, con es respecto al otra cosa. vector, también sería que nos podemos enfermar mediante tal vez los animales tocando, puede Ya, ser no, microorganismos, no, bacterias. no. Un vector, ¿sabes qué? Es un medio para algunos virus, es un medio para introducir, para que el virus se introduzca. ¿Sabes qué? Las picaduras, por ejemplo. Tú sabes que el mosquito nos puede transmitir enfermedades virales, ¿entiendes? Entonces, la fiebre amarilla. Entonces, por ejemplo, eh, una mucho más grave, ¿no es cierto? Claro, la fiebre amarilla es una de las más graves que nos puede transmitir y precisamente está relacionado con un virus, ¿no es cierto? El virus machupo, por ejemplo, también otra virosis que es transmitida mediante un vector, y en este caso es un mosquito. Eso es un vector. Otro vector, por ejemplo, pero hablando ya de bacterias, las moscas. Las moscas son vectores. En sus patas están llevando cantidad impresionante de bacterias. ¿Por qué? Porque las moscas andan en los lugares más contaminados que hay, ¿no es cierto? Y entonces estas moscas se paran en los alimentos, por ejemplo, y los contaminan. Y están dejando ahí lo que son bacterias, sobre todo bacterias. Y come la persona, ¿no es cierto? Y como nosotros no vemos, no tenemos microscopios en la vista, entonces metemos ese tipo. Y esos son los famosos vectores. Entonces ya tenemos la idea de vectores, ¿no es cierto? Entonces los vectores, al contrario del agua, perdón, de la tos, el estornudo y esa cosa, que salen esas gotitas. Ese momento que nosotros no lo estamos pudiendo ver, pero que sí sale, está en la transmisión. Pero en este caso son vectores. La picadura, por ejemplo, ¿no es cierto? La picadura de mosquitos, también la pulga puede transmitir así una enfermedad grave mediante, vamos a decir, picadura. ¿Sí? Muy bien. También Vectores. dice, de los árboles se puede transmitir, hay virus en los árboles. Sí, pero son de especie. ¿Me entiendes? De especie. Ah, ya no La es suerte vector. que cada especie tiene sus virus, ¿me entiendes? Entonces, por suerte, porque sería fatal, ¿no? Ya no podríamos estar en contacto casi con nada porque todos, como tú dices, y está muy bien, tienen sus virus especiales. Aquí tenemos otro elemento, el VIH, el VIH. Entonces, este se transmite por contacto sexual o por exposición con sangre infectada
con el virus de la inmunodeficiencia humana. Muy bien. Parasitismo. Se ejerce utilizando la energía fundamentalmente para los sistemas proteicos que poseen la célula infectada, forma de producir réplicas de sus genéticos. Bueno, esto es parte de por qué el virus ejerce esa función de parasitismo. Porque le conviene, es para duplicarse, para subsistir. ¿Entiendes? Ahora, después, ¿qué más dice aquí? Naturaleza de los virus. Entonces, son macromoléculas inertes en el medio externo y agentes activos dentro de una célula infectada. La ubicación intracelular del virus a menudo lo protege contra algunos mecanismos inmunes del hueso. Mire, qué increíble. Una vez que se entra el virus a la célula, está protegido por la misma célula, el virus. Para poderlo matar al virus hay que matarla a la célula. Ese es el gran problema. Utilizar productos que maten la célula, pero al matar la célula está matando usted células de repente buenas, que no tienen virus, y células contaminadas. ¿Cómo distinguir para matarlo al virus? Tiene que usar productos que maten a la célula, porque el virus está metido dentro de la célula. Es como si el virus estuviera riéndose, ¿verdad? Se entra en la célula y dice, ahora ya no me haces nada, ¿no? Entonces usted dice, vas a ver, la mata a la célula, lo está matando la célula, pero está matando también al virus, pero ¿cómo uno puede saber qué otras células habrán que no están contaminadas por virus y usted está matando otras células también? Entonces el peligro es inminente para el organismo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver, hay cambios físicos y químicos cuando se produce una infección por virus. Y aquí tenemos fiebre, inflamación, alteraciones circulatorias y la presencia del interferón. En algún momento vamos a hablar de este elemento que hasta el momento no se ha hablado del interferón en la cuestión del coronavirus. Las virus son blancos difíciles para la quimioterapia, precisamente por lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, tendrían que ser muy específicos y cómo entran a la célula sin destrozar la célula para dañarlo al virus. Esa es una cosa un poco difícil. Entonces, pero, ¿qué se está estudiando? De que cada virus debe tener, dice, algún paso específico en su momento de replicación. Ese es el momento en que quieren pescar los grandes investigadores, el momento que se está replicando el virus para evitar que siga replicándose y para matarlo al virus. Pero lograr eso es una de las cosas más graves, ¿no? Entonces, requiere un conocimiento preciso de los mecanismos de replicación para contrarrestar a los virus. Este es un objetivo que están persiguiendo los grandes investigadores, ¿no? Un conocimiento preciso de los mecanismos de replicación del virus. ¿Se ha entendido esto? Quisiera saber si se entiende esto. Esto es fundamental. Entonces, a ver, veamos aquí. Escarzo ya ha dado su respuesta. Vamos a ver. Ampuero no me ha llamado, doctor. Perdón, dígame. Ampuero no me ha llamado. ¿A quién lo he llamado? Perdóneme, ¿Ampuero? Ampuero, sí, Ampuero. Ya, señorita. A ver, ¿usted se anima, señorita? ¿Ha entendido Sí. esta partecita? ¿Ha entendido o no? Sí he entendido. O sea, A dice ver. que es muy difícil encontrar agentes antivirales, ya que a la replicación viral, o sea, la replicación del virus se da, pero es muy difícil, o sea, mantener la célula viva y solamente, o sea, dañar al virus, ¿no? Es difícil eso. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Aquí dice que se requiere un conocimiento preciso de qué. De cómo se da la replicación viral. Eso es lo que están viendo los grandes autores, ¿me entiendes? Los grandes investigadores.
Están buscando cómo hacer que el virus no se replique. ¿Entienden? Ahí está el detalle. Ya vamos a hablar un poquito del coronavirus, va a ver usted que existe un mecanismo bien interesante, el que ha sido propuesto para la producción de las vacunas. Seguiremos adelante. Y aquí está el coronavirus. Voy a pedir que participen en la lectura, ¿listo? Entonces, Ferrufino Catherine. Ferrufino Catherine. Sí, doctor. Ahora sí, señorita, por favor. Entonces, léanos usted todo lo que dice del ¿Me escucha? coronavirus. Que dice leer nada más. Échele una leída. Coronavirus 2019. Para conocer más del coronavirus 2019, esa sería nCoV, ¿no, doctor? Claro, muy bien, muy Ya. bien. Que genera la enfermedad COVID-19 y por cuya propagación la Organización Mundial de Salud declaró emergencia internacional, pandemia. Platicamos con unos especialistas de Monterrey. El experto en biotecnología Miguel Ángel Ontiveros, profesor investigador del campus Toluca y ganador del Premio Internacional Moisés Gavinia a la investigación científica, explicó detalles de este virus. Muy bien, gracias, señorita. Perfecto. Muy bien la lectura. Vamos a Flores Tailín. Léanos en lo que viene ahora. Esto es clave. Si esto comprendemos, podemos ya ir analizando más profundamente lo que es el coronavirus. Siga, señora. Coronas como las del Sol. Son llamados así por la forma particular que tienen. Se le llama coronavirus por los picos que sobresalen de sus membranas, los cuales se asemejan a la corona del Sol. Otros coronavirus famosos y que se han extendido en otros años son el MERS y el SARS. El coronavirus 2019 COVID no se había encontrado antes en el ser humano. Muy bien, señorita, gracias. Mire, fíjese aquí de dónde está viniendo el coronavirus, de lo que era el MERS y el SARS. Y en base a este conocimiento, señorita, por favor, quisiera que lo tomen en cuenta. Se ha investigado mucho del MERS y del SARS. Yo no sé si usted en algún momento ha escuchado que hay una vacuna que estaban poniendo contra el resfrío, En Estados Unidos, en Argentina, en Chile, muy fanáticos de esa vacuna. ¿Para qué? Para no enfermarse de lo que era, vamos a decir, esta gripe. Unas gripes muy fuertes, muchos morían con esta gripe. En nuestro medio más bien ha pasado un poquito desapercibido. Seguramente algunos han debido morir, no los han identificado bien, pero vamos a ver que correspondían al MERS y al SARS. Y cuando han estado investigando esto, han encontrado su parecido, ¿no es cierto? Son los antecesores del famoso coronavirus. Su estructura igual, muy parecida. Y ellos estaban estudiando cuando aparece el coronavirus. Y entonces ellos que ya estaban estudiando, que estaban produciendo una vacuna, han dicho, uy, esta vacuna puede servir porque este SARS y MERS son idénticos que el coronavirus. ¿Por qué no hacemos la prueba? Y ha dado excelentes resultados. Y los laboratorios que ya habían trabajado con este SARS y MERS han producido las vacunas. Por lo tanto, no es que hay gente muy especial, ¿no? A veces, ¿cómo va a resultar una vacuna? De la noche a la mañana ya va a haber la vacuna. No sirve eso. Nos están engañando. Todos los procesos para la producción de vacunas tardan años en investigación. ¿Y cómo van a hacer esto tan rápido? No ha sido así. Esto ya empezó años antes, no con el nombre de coronavirus, porque todavía no había el coronavirus. Apareció el coronavirus, pero muy parecido en cuanto al MERS y SARS.
y entonces se ha aprovechado de sus conocimientos y han producido las vacunas, porque además les ha convenido, es innegable, ¿no es cierto? No es lo mismo producir, por decir, 1000 vacunas que producir miles de millones de vacunas. 1000 millones de vacunas, olvídese, póngale el precio que quiera, póngale $1, 1000 millones de dólares. ¿Quién no quiere producir una vacuna? ¿Qué laboratorio más grande del mundo no quiere producir una vacuna para volverse más grande todavía, ¿no es cierto? Pero en este caso no nos metemos con eso, nos metemos con el beneficio para proteger a la humanidad. Muy bien. Entonces, Fuentes Alejandra, por favor, la señorita Fuentes. De animales a humanos. Ok. De acuerdo con... Ay, perdón, doctor. Sí. Ahora sí. De acuerdo con Ontiveros, el coronavirus es una partícula viral que forma parte de la familia Coronaviridae y que infecta por lo general a mamíferos. En este caso, se piensa que el nuevo coronavirus pudo haberse transmitido de animales a humanos. La Organización Mundial de la Salud explica que ya en este siglo se había comprobado el contagio de coronavirus de animales a personas, como la civeta, el SARS, Sí. y los dromedarios del MERS. En China, al estar asociados a una dieta tan excéntrica de las fuentes de alimento, se puede tener algún contacto con partículas virales, comenta Ontiveros. Muy bien. Entonces, en la China se cree que como ellos comen todo lo que se mueve, entonces incluso hay cosas rarísimas, ¿no? Ahí se habló, por ejemplo, en Wuhan, se encontró, por ejemplo, que había muchos chinos aficionados al comer a un elemento que es el pangolín. Otros hablaron de famosos murciélagos, ¿no es cierto? Porque ellos en sus, vamos a decir, en sus gustos de dietas, no hablaremos de dietas, sino de comer, ¿no es cierto? Cosas exóticas, cosas raras. Y al final lo que dicen, ¿no es cierto? Un dicho bien común es lo que dicen, que los chinos comen todo lo que se mueve. Bueno, seguiremos adelante. ¿Cuándo y dónde se detectó? Dice. Entonces, vamos rápidamente, García Guzmán Camila. Gracias, señorita Alejandra. Entonces, vamos, García Camila. Ya. El 31 de diciembre del 2019 se reportaron a la Organización Mundial de la Salud varios casos de neumonía en la ciudad china de Wuhan, una ciudad situada en la provincia de Hubei. El 7 de enero del 2020, el gobierno chino confirmó que habían identificado un nuevo coronavirus. El 11 de febrero, la OMS nombró a la enfermedad que genera el virus 2019 nCoV como COVID-19. Muchos de los pacientes en el brote en Wuhan, China, según informes, tenían algún nexo con un mercado de mariscos y animales. Muy bien. Gracias, señorita. Perfecto. Mejía Sheila. Sí, Luisa. Por favor, vamos, transmisión. Ya. La transmisión. Ontiveros explica que la información disponible hasta ahora es que el virus se transmite a través de la respiración y fluidos corporales, quien además señala que el contagio puede darse tanto de animal a humano como de humano a humano. Esto se da a través de pequeñas gotas de secreciones que expulsan al toser y estornudar. También se da cuando alguien hace contacto con una superficie con el virus y luego se toca la nariz, boca u ojos. Aunque todavía no se establece con exactitud el mecanismo de contagio, la Organización Mundial de la Salud confirmó que el coronavirus sí se transmite de persona a persona. De acuerdo a estudios médicos, el periodo
de incubación del coronavirus puede ser de 3 hasta 14 días. Cosa que ha bajado tremendamente, ¿verdad? Ahora se está hablando de la cepa Delta, que serían de 5 días. Entonces, creo que tenemos que tomar conciencia y seguir protegiéndonos. Dentro de los síntomas ya tenemos aquí, ¿no es cierto?, dolor de cabeza, fiebre, dificultad para respirar, secreción, trastornos gástricos incluso, ¿no? Entonces, va desde lo moderado hasta lo grave. Muy bien, ahora sí, entramos en el siguiente capítulo. Ojalá se hubiera entendido esto, nomás que hemos hecho una pequeña pincelada de lo que es el coronavirus. ¿Cómo empezó? Ahora nosotros tenemos ya muchos datos, ¿no es cierto? En algún momento seguramente ustedes lo van a ver en patología, si quieren investigar, entonces seguramente en patología les van a dar más Tengo información. una pregunta. Diga, por favor. Sí, bueno, de acuerdo a lo que estaba mencionando de cómo realizaron las vacunas del COVID y alguna de las situaciones que se mencionan acerca de la vacuna, ¿no modifica que se puede decir el ADN de los seres humanos la vacuna? No, señorita, no lo puede modificar. Tendría que ser usted, a ver, es buena su pregunta, pero tendría que ser usted un virus para entrarse a la célula y modificarla a la célula para que se empiece a producir. La vacuna lo único que hace es preparar a la célula para que esas como clavos, como elementos con el cual se agarra, ahora sí voy a esto. Por eso le digo que muy buena la pregunta. Lo único que hace, vamos a decir, esta vacuna es que el organismo identifique a esas proteínas que le sirven al virus para agarrarse sobre las células. ¿Entiendes? Y entonces las células tienen ya un mecanismo más o menos listo para defenderse. ¿Por qué? Porque viene el virus y no le va a permitir que se agarre con estas proteínas de cualquier célula. Algunas se dejarán, pero no todas. Y entonces la infección va a ser más leve, no lo va a matar, porque en cambio, con el otro proceso, ¿qué es lo que ha llegado a pasar? Que entraba el virus y hacía tabla rasa y empezaba, y especialmente si la persona tiene alguna enfermedad predisponente, listo. El problema era grave, la muerte era inminente. ¿Por qué? Porque lo debilitaba y lo mataba al individuo. En cambio, no. Ahora con la vacuna hay un cierto grado de protección. Se puede usted enfermar, pero no se va a morir por el proceso. ¿Está bien? ¿Se está entendiendo? Sí, No hay modificación. No puede hacerse modificación. Lo único que está haciendo es que ese ARN, es decir, esas moléculas que le han introducido con la vacuna, lo único que están haciendo es que le produzca cierto grado de protección. Por eso que no es total la protección, porque si hubiera un cambio genético, ahí sí, podría cambiar todo, pero también podría tener efectos colaterales de darle, por ejemplo, un cambio estructural a usted y de repente no morirse por el virus, pero morirse deformado o con algún tumor, alguna cosa que no pasa. Si fuera ADN, yo estaría un poquito en duda, pero es ARN. Y entonces, si comprendemos qué es el ARN se está produciendo por orden del núcleo. ¿Me entiendes? Primero tiene que haber una orden del núcleo. Se está produciendo ARN y el ARN va a lo que son el lugar donde se producen proteínas para que produzcan un tipo de proteína, punto. Mientras su núcleo esté bien, va a seguir trabajando. Sus células van a producir lo que necesitan. Todas las moléculas van a producir lo que necesita su organismo. ¿Por qué? Porque su organismo, es decir, su célula no está gobernada por el virus. Y en este caso no está gobernada por la vacuna. Si estuviera gobernada la célula por la vacuna,
olvídese, eso ya es otra cosa, es otro cantar. ¿Sí? ¿Está bien? Ojalá, Gracias. ya, ojalá se entienda esto. Muy bien. Bacterias. Ahora entramos en el mundo de las bacterias. Totalmente diferente. Doctor, Diga, doctor, por una favor. consulta. Sí. Un vecino murió de coronavirus, pero él ya estaba vacunado. ¿Y por qué se puede dar ese caso? Excelente, señorita, excelente. En primer lugar, el tipo de vacuna. Perdónenme, yo tengo cierta discrepancia en cuanto al tipo de vacuna. Primero. Segundo, ¿qué pasa si usted es muy reincidente? ¿Qué pasa si usted está vacunado y no se protege? Porque uno agarra y dice, lo que es, ya estoy vacunado. No me pongo ¿cómo se llama? El tapaboca, o sea, el barbijo. No me pongo el barbijo. No me cuido los ojos por donde puede entrar el virus. Mis manos no me lavo, no importa. Yo me meto en cualquier lugar. Ahí lo asignó todo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque de repente usted está recibiendo una carga viral muy grande y ha de depender de eso. De repente va usted y se mete por mala suerte y ahí hay un contaminante que está eliminando mucho virus y a usted lo invaden gran cantidad de virus. Usted está protegido, pero no totalmente protegido. ¿Y qué tal si esa persona tenía además de base alguna enfermedad? Ahí la cosa se pone más delicada. ¿Quiénes son los que tienen mayor probabilidad de infectarse más? Los que están recibiendo, por ejemplo, tratamiento para inmunosupresores. Aquellos que tienen diabetes, que no está siendo controlada. Y hay un montón de cosas de por medio, ¿entiendes? Entonces, por eso es que las personas vacunadas, incluso vacunadas, tienen que protegerse, Entonces, si están protegidos y se mete el virus por alguna razón, pero en forma mínima, si tienen protección, entonces el problema va a ser menor, no va a ser tan grande. Por eso es que ahora, no sé si usted ha sabido que, mire, cuando estemos aparentemente perdiendo un tiempito, pero quiero que comprendan esto. Seguramente debe ser motivo de que han debido escuchar ya esta noticia. Y ojalá que estén siempre pendientes de noticias. Vale la pena escuchar ciertas cosas. No todo. Hay noticias falsas, hay cosas malas que están transmitidas, sino cosas científicas. Se ha comprobado que, por ejemplo, los judíos, ¿no es cierto? Jerusalén y todos esos lugares, usted sabe que había una gran cobertura, mucha gente vacunada. ¿Qué ha pasado con ellos? Inmediatamente han abierto todo para que todos vivan normal. ¿Entiendes? ¿Qué han dicho? Nosotros ya no tenemos nada que ver con el coronavirus. No es verdad. Esta es una virosis que viene. A ver, dígame, ¿habrán ido otras personas a conocer, a viajar, a conocer, a hacer el turismo de otros países? Con seguridad. Los mismos judíos han debido salir a otros países y han vuelto otra vez. ¿Y qué está pasando ahora? Gran cantidad nuevamente de infectados. ¿Por qué? Porque ellos han abandonado, se han creído ya libres del coronavirus. Por eso es que el mundo tiene que comprender, el coronavirus va a seguir con nosotros, según los cálculos, varios años más. ¿Qué vamos a requerir? Que cada año nos hagamos poner la vacuna, cada año, ¿entiendes? Refuerzos. Y que cada año sigamos usando el barbijo, cuidándonos para salir a las calles. No hay más. Hay que aprender a vivir con estas condiciones. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, que no nos sorprenda que hay personas que mueren incluso con la vacuna. Ahora, también está presente el grado de inmunidad que
les ha dado la vacuna. No todos han de responder igual. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ahora hay pruebas, pero maravillosas para saber cómo está su inmunidad. De repente, en algún momento, uno podría hacer eso, ¿no? Saber cómo estoy inmunológicamente, incluso vacunado, saber cómo estoy inmunológicamente. Si mis niveles de inmunoglobulinas son adecuados. Ahora, el único problema es que para esos estudios se necesitan recursos, se necesitan laboratorios que trabajen óptimamente, para que no estén hablando otras cosas que no corresponden. Entonces, ahí está. ¿Está bien? Bueno, espero haber respondido a la pregunta de la señorita. Vamos a las bacterias. Las bacterias también son microorganismos, solamente que las bacterias, ¿no es cierto?, tienen vida propia, tienen toda su estructura para dividirse y vivir, digamos, solas, no como los virus que necesitan medio. Ahora, lógicamente, que las bacterias se duplican, pero por miles y muy rápido. ¿Entiendes? Ahí está su defecto. ¿Por qué? Porque mientras consiguen el alimento, las bacterias van a seguir duplicándose hasta que va a llegar un momento en que se empieza a agotar el alimento, las bacterias van a tener un periodo vamos a decir, de meseta. Y después, cuando ya no hay alimento, empiezan a decaer y se empiezan a morir. De por sí. Por eso es que hay bacterias que tienen su tiempo de vida y la enfermedad dura un cierto tiempo. Pero hay otras enfermedades que a usted lo van a matar, ¿no es cierto?, por las complicaciones, porque además de producirle a esta bacteria la enfermedad, le predispone a que se metan otras bacterias al organismo y lo terminen de exterminar. Por ejemplo, la tuberculosis es una enfermedad crónica. Y es una enfermedad que le quita las defensas. Y entonces ustedes se van a morir de complicaciones. ¿No es cierto? Otra enfermedad, ¿no es cierto?, que es crónica, la misma diabetes, que sin ser una enfermedad infecciosa, sus defensas bajan tremendamente. Y sobre eso se puede injertar rápidamente una tuberculosis. Ahora, vayamos Tengo a... una pregunta. Diga. ¿Y qué hay con estas enfermedades autoinmunes? Lo que es el lupus, lo que también se menciona que la artritis es autoinmune. O sea, ¿qué pasa ahí? Que le bajas de las defensas. Los autoinmunes, vamos a decir que su sistema inmunitario, ¿qué es lo que está pasando? Está reaccionando contra su propio organismo. Por eso se llaman autoinmunes. Su organismo reacciona y mata a cierto tipo de células de algún órgano de su propio organismo. ¿Entiendes? Por ejemplo, la diabetes tipo 1 es una diabetes generalmente autoinmune. ¿Por qué? Porque sus células producen unas células contra sus células que producen la insulina, o sea, contra las células que producen la insulina en su páncreas y las elimina. De tal forma que usted se queda con un páncreas sin producir insulina. Y entonces estos pacientes, ¿qué es lo que hay que hacer? Todos los días tienen que ponerse insulina para poder sobrevivir. Autoinmune. Ahora, ¿qué hace? Ahora vamos a ir al capítulo que nos interesa. ¿Qué pasa con los que tienen enfermedades autoinmunes? Todos los médicos, ¿qué van a hacer? Le van a meter inyecciones, medicamentos, para bajar este sistema inmunológico, para que su sistema inmunológico no sea tan agresivo y no lo vaya a eliminar a usted. ¿Entiende? Generalmente se usan corticoides y bajan las defensas. Entonces este es el gran problema, que al bajarle las defensas, ahí fácilmente se van a entrar otras bacterias y pueden darle una infección. Por eso es que generalmente, si es que está queriendo aparecer una infección en un paciente que está recibiendo corticoides, hay que meterle antibiótico urgente. ¿Para qué? Para que
sus defensas no hagan que la enfermedad que está metiéndose sea más grave, ¿cierto? Entonces, ese es el gran problema. Hay gente por eso que dice, cuando van a usar corticoides, usar también un antibiótico, por si acaso. En fin, es muy delicado esto, muy delicado. Y todas las enfermedades autoinmunes hay que tener mucho cuidado. Y precisamente con el coronavirus, entonces, es un factor bien especial porque le baja las defensas, ¿no? Pero Entonces, Lice, ¿no hay una causa específica por qué se generen o es algo que, digamos, perdón, ¿qué dice? ¿No hay qué? tal vez no hay alguna causa específica que genere estas enfermedades autoinmunes o no se sabe por qué Ese es el gran problema, ese es el gran problema. Por ejemplo, la artritis reumatoidea no se sabe por qué se genera. Hubiera sido lindo saber las causas, ¿no? Algunos hablan de un factor de tipo hereditario que familiares de la persona hubieran tenido y entonces existe un grado de predisposición genética, pero no se demuestra qué genes están involucrados. Entonces, bien difícil, ¿no es cierto? A uno le puede agarrar esta enfermedad en cualquier momento de la vida y no sabe por qué. Hablan muchas teorías, pero de esas teorías ninguna ha sido comprobada. ¿Está bien? Enfermedades autoinmunes. Perfecto, qué bien. Qué bien, qué bien que se estén interesando por esas cosas. Ese campo, somos del equipo de salud. Tenemos que estar compenetrados en estas cosas. Vamos a las bacterias, nuevamente decimos, ¿qué más? Son microorganismos procariotas. ¿Por qué se llaman procariotas? ¿Se acuerdan por qué era procariota? ¿Por qué? Porque ¿por qué? Porque su núcleo, no hay un núcleo identificable. No hay un núcleo identificable. No hay organelas identificables en las bacterias. No hay. Tienen todo, pero no están bien identificadas. La única organela, y que puede ser pregunta de examen, la única organela identificada en las bacterias son las productoras de proteínas. ¿Cuáles son estas? Los ribosomas. Eso, muy bien, los ribosomas. Solo los ribosomas se pueden identificar en una bacteria. Se sabe que existe el material genético, que hay ADN, que está esparcido, pero que no se sabe exactamente porque no tiene una membrana que le rodee, no tiene el núcleo, pero existe, ¿me entiendes? Por eso es que esta célula se puede dividir en dos, esta célula se puede dividir cada vez en dos, en dos, en dos, y volverse una población, pero gigantesca, y muy rápidamente. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más tiene? Entonces, mire lo que dice aquí. El núcleo no presenta, en general, órganos membranosos internos, solo los ribosomas. Generalmente poseen una pared celular que se compone de peptidoglicano. Tienen pared, tienen pared, tienen membrana plasmática y tienen pared. Miren qué interesante. Parecidas a las células vegetales. Las células vegetales también tienen pared. Solamente que de los vegetales son más rígidas. En cambio, de las bacterias adoptan la forma y hay algunas que tienen su pared más gruesa y otras más delgaditas. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Muy bien. Morfología bacteriana. ¿Qué dice de la morfología? Que tienen diferentes formas, pero hay algunas que están perfectamente identificadas en forma de esferas, como esferitas, como bolitas, ¿me entiendes? Y estos se llaman cocos, en forma de barras, bacilos, en forma de sacacorchos, ¿no es cierto? Víbrios, y en forma de hélices, espirilos. Entonces, y estos sí se pueden observar al microscopio, contrariamente a los virus. Estos sí se pueden observar al microscopio. Entonces, se los ve al microscopio. Miren qué interesante. Dicen una pregunta de la bacteria que dice de barras
Los lactobacilos, esos son los que... Eso, perfecto, señorita, lactobacilos, claro que sí, bacilos que están metidos en la leche, bacilos que pueden llegar a producir los yogures. Muy bien, señorita, excelente. Entonces, y vamos a ver que hay bacterias que son, vamos a decir, benéficas y hay bacterias que son perjudiciales, que además nos van a traer, nos van a producir enfermedades, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora sí, a continuación se citan diferentes especies con diferentes padrones de asociación. No importa si estos se olvidan, por favor, esto no vamos a insistir mucho. Miren lo que dice aquí, Neisseries. Vamos a decir, son dos cocos, o sea, uno con otro que se están juntando, juntitos. Así aparecen cuando se los mira al microscopio, juntitos. Y entonces sacan una muestra, miran eso, ahí está, diplococos, y dicen, ¿qué puede ser? Neisseria gonorrhoeae, dicen, la que produce la gonorrea en el humano. Después, estreptococos en forma de cadenas, que decir que estas bolitas se están uniendo unas con otras, formando unas cadenas, ¿entiendes? En forma de cadenas, estrepto. Estafilo, en forma de racimos de uvas, como racimos de uvas. Igualito que un racimo de uvas, así, estafilococo. Actinobacterias, en forma de filamentos. Y en fin, eso sería cómo se ven estas bacterias cuando están asociadas, cuando se juntan, cuando están formando otros elementos para producir cierto tipo de enfermedades. Muy bien. Dice, estructura de la célula bacteriana. Al tratar de organismos procariotas, presentan un nucleoide, no núcleo, nucleoide. Una estructura elemental que contiene gran cantidad de la molécula circular del ADN, el nucleoide, pero no es fácilmente identificable. Seguramente con tinciones especiales se va a ver la cromatina y nada más, pero no se puede decir, ahí está su pared, como nuestros núcleos, ¿no es cierto?, que tienen su pared especial, ¿no es cierto?, con poros, y su estructura bien identificada con doble membrana, etc. En cambio, aquí no hay. El citoplasma carece de organulos delimitados por membranas y luego contienen vacuolas y los ribosomas tienen ribosomas. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, con esto nos vamos a ir. Aquí tenemos bacterias gram positivas y gram negativas. Esto es pregunta de examen. Entonces, por favor, voy a pedir que alguien me lo lea y vamos a reafirmar esta idea. Paz, Cruz, Rocío, Noemí. Presente. Eso, señorita. Entonces, échenle una lectura, por favor. Bacterias gram positivas y gram negativas. Existen dos diferentes tipos de pared celular bacteriana denominada gram positiva y gram negativa. Respectivamente, estos nombres provienen de la reacción de la pared celular a la tinción de Gram, un método empleado para la clasificación de las especies bacterianas. Hasta ahí, señorita, va a seguir después, por favor, espérenme. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta, que debido a su pared bacteriana, vamos a encontrar dos tipos de bacterias. Una bacteria llamada gram positivas y otras gram negativas. ¿Cuándo aparece esto de gram? Cuando el que está examinando, el biólogo, el especialista, está mirando al microscopio y le pone una tinción especial, ¿no es cierto? La tinción de Gram. Y la tinción de Gram va a dar color, y si da color a la bacteria, es Gram positivo. Si no le da color, es Gram negativo. Miren de bonito. Y debido a eso que se clasifican las bacterias en Gram positivas y Gram negativas. ¿Se ha entendido, señorita Rocío? ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Que había habido una tinción especial para identificar si son gram positivas o gram negativas. ¿Está bien, señorita Rocío? ¿Sí? Ya.
Ahora, continúe, por favor, identificando la gram positiva. ¿Cómo es la gram positiva? La bacteria gram positiva tiene una pared celular gruesa que contiene numerosas capas de peptidoglicano en las que se inserta ácido teicoico. Teicoico. Difícil las palabras, ¿no? Bueno, ahora vamos a las gram negativas, señorita. Las bacterias gram negativas tienen una pared relativamente fina, consistente en unas pocas capas de peptidoglicano rodeada por una segunda membrana lipídica. La membrana externa que contiene lipopolisacáridos y lipoproteínas. Ya, entonces tenemos dos tipos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas, ¿no es cierto? Aquí vemos que la gram positiva, su pared es gruesa, entonces tiene muchas capas y ahí se inserta el ácido teicoico. Las gram negativas tienen una pared relativamente fina, unas pocas capas de peptidoglucanos y por eso se llaman entonces gram negativas. Y aquí viene lo grave. Las gram negativas son más, vamos a decir, más peligrosas que las gram positivas. Cada vez que se encuentra en el resultado, porque esto en el laboratorio le van a decir a usted, presencia de bacterias gram positivas, presencia de bacterias gram negativas. Cuando una persona tiene en su examen de orina, por ejemplo, presencia de bacterias gram negativas, ¿no es cierto? La infección es grave, grave la infección. Hay que tener muchísimo cuidado cuando la persona tiene una infección por gram negativas, ¿entiendes? Son resistentes al antibiótico, hay que saber hacer cultivos de antibiogramas bien selectos para hacer un buen tratamiento. Se pierde un poquito de tiempo, pero se logra identificar bien qué antibiótico se va a usar. No cualquier antibiótico, porque es gram negativo. ¿Se ha entendido un poquito esto? Entonces, vamos a pedir a alguien más que nos explique esto, porque esto es clave. A ver, Quispe Jordi. Feliz. Bueno, ¿qué has entendido? Si es que has escuchado bien lo que nos han explicado de las bacterias gram positivas y gram negativas. Bueno, existen dos tipos de bacterias que son la gram positiva y gram negativa. Bueno, las gram positivas tienen una pared celular gruesa y Bueno, numerosas ¿por qué se capas. llama gram positiva y por qué se llama gram negativa? Porque gram positiva porque tiene una pared celular gruesa y gram negativa porque tiene una pared celular fina. Pero, ¿a qué se debe eso? ¿De dónde le pones el nombre de gram positivas y gram negativas? ¿Debido a qué? A la reacción de su pared celular. Pero, ¿qué fue lo importante? Es que me tienen que seguir la clase, porque si ustedes están leyendo ahorita, en este momento, para responder, la cosa no está marchando. Ahí te lo he puesto con amarillo. Aquí se ve. Tinción de gram. Ah, a la tinción de gram. Debido a eso es que podemos identificar los gram positivos y los gram negativos. Entonces, vamos a ver entonces, ¿no es cierto? Que las gram negativos, su pared es delgada, es muy delgadita. Si tanto queremos hablar de la pared, es delgada. Pero entonces no captan el color, no tienen, son gram negativas. En cambio, la otra pared es gruesa, se tiñe tremendamente. Entonces, gram positivo. ¿Cuál de las dos hemos dicho que es más peligrosa, más mala para el organismo? Por favor, Jordi. Las gram negativas. Muy bien, excelente. Eso entonces ya estamos preparados, estamos listos. Y aquí viene otro aspecto fundamental de las bacterias, solamente se da en las bacterias. Entonces, Rivero, Yanis. Presente. Por favor, señorita, ayúdenme.
Lo que le viene a ustedes es Endosporas. Ciertos géneros de bacterias gram positivas, tales como Bacillus clostridium, pueden formar endósporas. ¿Sigo? Sí. Ya. Las endósporas son estructuras durmientes altamente resistentes cuya función primaria es sobrevivir cuando las condiciones ambientales son adversas. Las endósporas tienen una base central de citoplasma que contienen ADN y ribosomas, rodeadas por una corteza y protegida por una cubierta impermeable y rígida. Las endósporas pueden... Ya. Las endósporas pueden sobrevivir a condiciones físicas y químicas extremas, tales como altos niveles de luz ultravioletas, rayos, gamma, detergentes, desinfectantes, calor, presión y desecación. Gracias, En este estado... Señorita, ahí nomás. Dígame, ¿qué es lo que ha entendido usted de las endosporas? ¿Qué puede sacar de conclusión hasta este momento? ¿Para qué le sirven estas endósporas? ¿Qué pasará cuando la bacteria gram positiva encuentra que el medio donde está viviendo es un medio malo? O sea, es negativo para ella. ¿Qué cree que va a pasar? A ver, nuevamente, señorita. Las endosporas, léamelo una vez más. Las endosporas son... Ya. Las endósporas son estructuras durmientes altamente resistentes cuya función primaria es sobrevivir cuando las condiciones ambientales son adversas. Ya, listo. Entonces, ¿para qué se forman las endosporas, señorita? Para sobrevivir cuando las condiciones ambientales son adversas. Perfecto, señorita, claro que sí. Es un mecanismo de defensa de las bacterias. Si las bacterias están en un medio negativo, es como si se forraran. Es como cuando usted sale en plena lluvia, ¿no? Que dice, me pongo un paraguas, o sea, pongo un paraguas. O si no, me pongo, vamos a decir, un impermeable, ¿me entiende? Para que no me traspase el agua. Lo mismo pasa con estas bacterias, ¿me entiendes? No es porque esté lloviendo, sino porque el medio no es adecuado. Le han puesto antibióticos a esta persona, etcétera, y entonces, ¿qué es lo que hace la bacteria? Se defiende y forma endósporas. Y estas endósporas la cubren de tal forma que la bacteria está metida ahí adentro y vamos a ver ahora cuánto tiempo puede estar ahí. Entonces, está bien, señorita. Espero que se haya entendido esto de las endósporas. Vamos a continuar. Roca Yulisa. Sí, Liz. Por favor, señorita, ya estamos casi a tiempo. Me faltan 2 minutos. Señorita, termine de leer, por favor. Las endósporas pueden sobrevivir. Véamelo desde ahí. Ya. Las endósporas pueden sobrevivir a condiciones físicas y químicas extremas, tales como altos niveles de luz ultravioleta, rayos gamma, detergentes, desinfectantes, calor, presión y defecación. En este estado durmiente, las bacterias pueden seguir viviendo durante millones de años e incluso pueden sobrevivir en la radiación y vacío del espacio exterior. Las endósporas pueden también causar enfermedades. Por ejemplo, puede contraerse carbunco por la inhalación de endóspora de Bacillus anthracis y tétanos por la contaminación de las heridas con endósporas de Clostridium tetani. Por eso es que existe una vacuna contra el Clostridium tetani. Por eso es que cuando usted se hace una herida, por ejemplo, estando en el Beni, estando en lugares calurosos, en lugares donde hay muchos caballos, por ejemplo, se ha visto que la bacteria de Clostridium tetani está en las heces fecales del caballo. Pueden haber.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted se hace una herida y entra ahí esta bacteria, puede haber endoesporas de qué? De Clostridium tétano. Y usted desarrollar el tétano. ¿Entiende? Una enfermedad gravísima del sistema nervioso. Entonces, ¿qué idea ahora le ha dado las endoesporas, señorita, para terminar la clase? Que nos pueden proteger y que también... ¿Para qué bueno, sirve pueden- entonces una bacteria? ¿Para qué adquiere endoesporas? A ver. para protegerse. Para protegerse la bacteria, no la persona, ¿no es cierto? Sino Para la proteger a la... bacteria. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando tiene esa protección? ¿Cuánto tiempo puede vivir? millones de años. Millones de años. Imagínense, millones de años. Millones. No está diciendo miles, está diciendo millones. Qué grave, ¿verdad? ¿Qué más dice? Que también puede causar enfermedades. A ver, no lo he escuchado, señorita, un poquito más fuerte, sí. Que también pueden causar enfermedades. Muy bien, pueden producir enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, ¿y a qué corresponde, vamos a decir, de qué están hechas las endosporas? Mire, aquí está escrito, por favor. Con esto nos vamos. Ya. Las endosporas tienen una base central de citoplasma que contiene ADN y ribosomas, rodeada por una corteza y protegida por una cubierta impermeable y rígida. Qué bien. Espero que todos estén participando, que hayan participado de esta clase y podamos tener. La próxima clase vamos a terminar con esto y vamos a repasar un poquito lo que ya hemos repasado, porque me interesa mucho que ustedes sepan este tema relacionado con bacterias y con virus. Que les vaya muy bien, por favor. Gracias, Luis.